Y ahora nos toca preguntarle, ¿cuánto de su ingreso se va a pagar por los alimentos que consume en su hogar, en su familia? Seguramente es mucho y no será el único que así lo ve. Es un fenómeno global que se ha acelerado en lo que es el alza de precios para marcar máximos en una década, según la propia FAO, que apunta a un aumento mensual de 4,8%. Y en su comparación anual, el alza fue de casi 40%. Aceites vegetales, azúcar, cereales fueron responsables del aumento en el índice, dice el organismo, pese a que la producción global de cereales tocará este año un récord. Menciona los precios internacionales de maíz, que destacan por un aumento promedio de casi 90% respecto de 2020. También el trigo. Habla del índice de precios de aceites vegetal en mayo, que reportó un alza mensual de casi 8%, azúcar casi 7%, 2,2% el índice de precios de la carne, y lácteos promedian un precio 28% más elevado que hace un año. Precios más altos para pagar, sea a consumidores o sean países que importan estos insumos, todo igual a presiones inflacionarias. Llegó a esta redacción Máximo Torero, economista principal de esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, desde Roma. Máximo, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches. Dinos cuáles son los factores que más pesan en esta tendencia de alza de precios. ¿Es la reactivación de la demanda? ¿Son los problemas de suministro? Buenas noches, Gabriel. Un placer estar contigo. Las cosas se están poniendo un poquito más complejas. El problema que estamos encontrando y por qué los precios han seguido subiendo y el índice de la FAO de precios esta vez está muy cercano al del 2011 es fundamentalmente porque Brasil, que es un gran exportador de granos, especialmente de maíz, ha tenido una reducción en su proyección de producción en casi 10 millones menos por la sequía que están viviendo, acompañado de la presión que ya había de importaciones de países muy grandes, especialmente China, y además por un incremento en la demanda de lo que son las oleaginosas. Y esta caída en la potencial producción de Brasil, porque todavía es una proyección, pone mayor presión sobre el trigo, ¿no? Y además los precios de petróleo también han subido, lo que de nuevo vuelve a poner en competencia con los alimentos lo que serían los biocombustibles. Entonces esos son los factores más importantes, pero hay un factor adicional por el lado de demanda que tú mencionabas, que es el problema del tipo de cambio. Y el dólar se ha debilitado en el mundo, lo cual hace que los países les sea más barato importar. Y eso también está poniendo mayor presión sobre el lado de demanda. ¿Es este el momento más crítico en esa tendencia? Tú sabes que en Estados Unidos los economistas se debaten si las presiones inflacionarias serán temporales o serán estructurales de más largo plazo. En opinión de la FAO, en el caso de los alimentos, ¿qué están viendo? Mira, en el caso de los alimentos hay que seguir la situación y evaluarla porque va a depender mucho de qué pase con Brasil. Si Brasil, en el mejor de los escenarios, logra producir lo mismo que produjo el año anterior, la situación se va a calmar y los precios se van a estabilizar. Si es que la sequía realmente afecta a la producción y Estados Unidos o otro país grande exportador como Argentina no puede recuperar esa producción perdida de 10 millones de toneladas de maíz, entonces la situación se puede poner un poquito más compleja. Entonces va a depender de ese factor y además también va a depender de cómo sigue evolucionando el tipo de cambio y cómo sigue evolucionando los precios de las oleaginosas. Ahora, es cierto, por otro lado, es que estamos ya reactivando las economías, ¿no? Y eso también puede poner una presión adicional, la gente que vuelva a salir a comprar alimentos, ir a restaurantes, y eso también podría poner una presión en otro tipo de alimentos que son los alimentos de alto valor, ¿no? Y también podría llevar a que esos precios también se empiecen a incrementar. En la última conversación que tuvimos, Máximo, hablábamos de Latinoamérica y de Asia como las regiones más afectadas. ¿Cuánto de esto agudiza las situaciones de qué países? Mira, la situación en Latinoamérica en general, en nuestros últimos datos, que para toda la región tenemos un incremento de 44 millones de personas que se vieron afectadas por inseguridad alimentaria moderada y 21 millones más con respecto al 2019 por inseguridad alimentaria grave. Ahora, si vamos a ver los países puntuales, la situación más crítica se da en Sudamérica y los países que más están viendo afectados por esta situación en Sudamérica son fundamentalmente Perú, que ha tenido un incremento muy fuerte de su inseguridad alimentaria, que pasa alrededor de ser 3 veces más de lo que era, y el caso de Colombia, por ejemplo, que también muestra un incremento fuerte, que ha llevado a que Colombia pase, por ejemplo, de 41% a 60% de inseguridad alimentaria moderada y de 16 a 26.3% de seguridad alimentaria severa.
Chile tiene un incremento, pero no tan fuerte, de 17 a 21.9% en moderada y de 3.9 a 5.5 en severa. Entonces varía bastante, pero Sudamérica es la parte de la región más afectada. Centroamérica también, pero Centroamérica se ha visto afectada por otros motivos que han sido por los huracanes, los huracanes consecutivos que ha afectado sobre todo el corredor seco. Y eso es el año pasado, pero ya empezó junio y como tú sabes llega también la temporada de huracanes y el riesgo de lo que pueda sumarse a una situación complicada en Centroamérica. Máximo, para que tengamos todos claros el concepto de inseguridad alimentaria y pedirte también que me agregues algún comentario sobre las protestas en Colombia que han durado un mes y que han afectado también la distribución y la disponibilidad de alimentos y los precios. No, mira, lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada, estamos hablando de que los ciudadanos no pueden alimentarse con el mínimo de calorías y el mínimo de nutrientes que requieren. Cuando es severa, quiere decir que estamos ya en desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que creo que ha pasado y que se va a reflejar también en la parte política, creo yo, tanto en Colombia como en Perú y en otros países, es que la situación de que se está viviendo en estos países es tan severa en términos del incremento tan fuerte que se ha dado por las políticas que implementaron para el COVID-19, que está llevando a que las desigualdades sean tan fuertes que el desconfort social es muy grande, ¿no? Entonces tenemos una situación tan seria de tanto desempleo por la informalidad económica y por la restricción que se dio en muchos casos innecesaria por periodos demasiado largos, que ha llevado a afectar fuertemente los ingresos de los hogares, generando un problema de acceso a alimentos muy fuerte, y eso está exacerbando las desigualdades, y a no ser que hayan cambios fuertes en términos de vacunación y en términos de que los precios de los alimentos empiecen a estabilizar, la situación puede seguir complicándose, y ese es el principal problema que tenemos hoy en día, que lo que tenemos que tratar de evitar es que la situación de incremento de precios que estamos viendo se pueda exacerbar más, porque no es el momento para que esto se dé, ¿no? Pues ahí lo tienen. Agradezco que a esta hora de la noche, porque ya es de noche allá en Roma, te acerques a este espacio para contarnos cómo se ve la región en ese gráfico y en esa estadística. Gracias a Máximo Torero. Saludos hasta Roma. Un placer, un gusto hablar contigo.